Acá. A ver, espera un cachitito. Disculpe. Ahí se está grabando. Perfecto. Bárbaro. Supongamos que ustedes piensan que a todos los pacientes le vamos a pedir una radiografía de tórax. Cualquiera puede desmutearse y contestar. Como el preoperatorio para un paciente que va a una cirugía programada, no una cirugía de urgencia. ¿Qué opinan? Depende del tipo de cirugía. Se pide radiografía de tórax de rutina, ¿no? Antes de una cirugía. A ver, vos cada vez que vas a hacer, no sé, que vas al gimnasio, ¿te haces una radiografía de tórax? No. Bueno, acá tampoco. Salvo que tengas síntomas respiratorios, salvo que tengas antecedentes de POC, fumadora, salvo que te vayas a operar por una patología oncológica, lógicamente ni hablar en una cirugía torácica, a eso le va a tener que sumar otras cosas. De rutina, a un paciente medianamente sano, no le pedís una radiografía de tórax. Pero ¿a qué paciente se recomienda pedir una radiografía de tórax? A todos los pacientes mayores de 60 años. Y también podemos discutir en qué tipo de patología. Por ejemplo, si yo voy a hacer una cirugía orificial, lo voy a operar de una fisura anal, no tiene sentido pedirle una radiografía de tórax. Si no tiene ningún tipo de sintomatología, aparte va a tener una anestesia raquídea y por eso no tiene sentido pedirla rutinariamente. Solamente lo hacemos un empleo selectivo o como vamos a ver más adelante en pacientes mayores de 70 años. Lo otro es la evaluación cardiovascular, que también está cambiando en estos momentos. ¿Por qué está cambiando? A ver, ¿quién puede decir? ¿Quién se anima? Acá, puede ser porque se simula algo patológico y a lo mejor no tiene nada. No, normalmente, vos fíjate que acá la recomendación, que no son lógicamente recomendaciones mías, es que se debe pedir a todos los pacientes mayores de 40 años. A los menores, quizás para cirugías chicas, no es necesario. Pero igual se las pide y ahora se debería pedir más. ¿Por qué razón? Por el COVID. Exactamente. Muchos pacientes tienen miocardiopatías post-COVID. Por eso tenemos que hacer mucho más hincapié dentro de todo lo que sea la patología o el examen cardiovascular preoperatorio. Normalmente nosotros lo pedimos de rutina a todos los pacientes, pero las guías internacionales recomiendan a mayores de 40 años. Acá vamos a ver también el laboratorio. Le pedimos un hemograma, se justifica el pedido del hemograma en un paciente programado. ¿Qué piensan? Sí, como estudio de rutina. Sí, porque hay que ver que no esté anémico. Y vos, a ver, ¿te sirve saber, para que no esté anémico, la cantidad de eosinófilos que tiene o la cantidad de linfocitos o querés ver un hematocrito o una hemoglobina? Ambos. ¿Ambos qué? Más que nada, para mí la hemoglobina, para ver cuánto oxigena el paciente. Exactamente. Si vos me decís glóbulos blancos en un paciente que viene normalmente, rutinariamente, no hace falta. Por eso, lo que deberíamos pedirle sería una hemoglobina o un hematocrito. Y principalmente, ¿a qué grupo? ¿O a qué género? Femenino. Exactamente. Y eso es fundamental, sobre todo para ver, más si está en época fértil, para ver cómo está, si tiene polimenorrea, si tiene hipermenorrea. Por eso es fundamental pedirle a las mujeres una hemoglobina o un hematocrito. Después pasamos a los tiempos de coagulación. ¿Es necesario pedirlos?
¿Qué les parece? Sí. ¿Por? Sí, es profe. necesario. ¿Por? Sí. Si voy a hacer una incisión en ese paciente, necesito saber cómo está su coagulación y si después voy a tener que suturarlo también. Decime, en un paciente que se cortó el dedo y te llega la guardia, una incisión es, lo tengo que suturar. ¿Le pedís tiempo de coagulación? No. Normal, Bueno, dependiendo de la patología. Normalmente, los tiempos de coagulación en un paciente sano, mayor de 18 años, no es necesario pedirlos. ¿Por qué razón? Todo paciente ha tenido un traumatismo, todo paciente ha tenido un corte, le han sacado un diente, y sabe si tiene antecedentes o no de una hemofilia o un von Willebrand. Pero, ¿por qué se lo pedimos siempre? Por razones legales. Si el paciente no va a sangrar en el postoperatorio, que seguramente no va a ser por un problema de tiempos, si no tenemos los tiempos en condiciones, vamos a estar en un problema. Es totalmente distinto un paciente con un síndrome coledociano, con una hepatopatía, con algo agudo que no sabemos, un traumatismo, es otra cosa. Pero un paciente programado se pide sobre todo para poder cubrirnos nosotros. No es para nada indispensable tener los tiempos. Seguimos con una glucemia. ¿Piensa que es necesario pedirla? Por lo del ayuno. La- Porque la- si tendría que estar en ayuno. sí, pero vos no se lo pedís antes de operarlo, salvo que sea diabético. Se lo pedís en el preoperatorio. ¿Le pedirías una glucemia de rutina? O sea, no Más que todos nada, malos yo la son pediría para diabéticos. saber si el paciente no desconoce que tenga una patología diabética, no porque me modifique la cirugía. En este sí vos le pedirías una glucemia. ¿La uremia se la pedirías? ¿O creatininemia? Sí, por la función renal. Exactamente, porque puede tener un problema de función renal que sea totalmente asintomático, y más si es un tomador crónico de diuréticos, igual que el ionograma. ¿Qué es lo que nos va a interesar del ionograma principalmente? Sodio. No, Sodio y potasio. Sodio y potasio. sobre todo el potasio, que es lo que puede tener una repercusión cardiovascular durante la cirugía. Una hiper o una hipocalemia puede tener un problema durante la cirugía. ¿Y una orina completa? ¿Le piden? ¿Le piden la orina? Sí. ¿Para? No veo que me modifique algo. Yo no se la pediría, pero bueno. Si el paciente o la paciente no tiene síntomas de infección urinaria, no tiene ningún sentido pedir la orina completa. Así que bueno, ahí más o menos empezamos toda la parte del laboratorio. Acá ya un poco Profe, más. no se pide grupo RH y factor, digo, grupo sanguíneo y factor RH. Depende de la cirugía. Si vos lo vas a operar a un paciente una hernia, no lo pedís. Una litiasis, tampoco lo pedís. Si vas a operar a un paciente un cáncer de colon, que está anémico y pensás que lo vas a tener que transfundir, ahí sí le vas a pedir. Claro. ¿Entendés? De rutina sí. No lo pedís. O sea que la hemoglobina o el hematocrito lo pedimos en todos los pacientes principalmente antes de operaciones mayores y en mujeres de todas las edades. Okay. La función renal, todos pacientes mayores de 40 años y pacientes con tratamiento crónico con diuréticos. Yo después le voy a pedir qué es lo que yo pido de forma rutinaria. Y el recuento de leucocitos, el recuento de plaquetas, las enzimas hepáticas y la orina es de empleo selectivo. Hoy por hoy, sobre todo en los pacientes que van a tener una anestesia raquídea,
los anestesiólogos solicitan el recuento de plaquetas. Y las enzimas hepáticas, por ejemplo, nos va a servir en un paciente en el cual, de una litiasis vesicular, queremos saber una fosfatasa alcalina o una bilirrubinemia para ver si no tiene una litiasis canalicular. No nos sirve para un paciente que vamos a operar de una hernia. También lo que hablábamos, que el tiempo de protombina, el KPTT, el tiempo de sangría, es de empleo selectivo. Yo personalmente lo pido de forma rutinaria para si aún les tengo que explicar algo, algún sangrado, saber que estoy cubierto, que los tiempos estaban normales. Estas son recomendaciones que hacen para pacientes 6 meses a 40 años en hombres que no hay que hacer ningún pedido. Las mujeres, un hematocrito y un test de embarazo. Volvemos a lo anterior. Esto va variando, no diariamente, sino va variando año a año, y muchas veces tenemos que pedir un electrocardiograma también para cubrirnos nosotros. De 50 a 64 años, un hombre le pedimos el electrocardiograma, y en las mujeres el hematocrito, un electrocardiograma y eventualmente un test de embarazo. También de 65 a 74 años, en los hombres pedimos el hematocrito, glucemia, uremia, en mujeres también hematocrito, glucosa, y también agregamos la radiografía de tórax. Esto es lo que pido yo. El tiempo de protombina, el KPTT, cuando el paciente va a tener una anestesia raquídea, le pedimos un recuento de plaquetas, hemoglobina, glucemia, uremia o creatininemia y un ionograma. Y rutinariamente un electrocardiograma. Yo principalmente hago cirugía proctológica. A esto le sumo, cuando tengo que operar un paciente de un cáncer de colon o un cáncer de recto, radiografía de tórax y también todo lo que sea la parte de tipificación de sangre por caso de que tenga necesidad de una transfusión. Lo otro muy importante es la consulta anestésica prequirúrgica. Es de muchísimo apoyo para el anestesiólogo ver al paciente antes y tener su ficha y tener todo, que sepa con qué paciente se va a encontrar. Es evaluar el estado general del paciente, realizar las recomendaciones necesarias para un adecuado manejo de los problemas médicos en el perioperatorio y tener un completo perfil del riesgo quirúrgico. También otro tema del cual tenemos que charlar es la profilaxis antitrombótica y antibiótica. La parte de antibióticos depende mucho de la cirugía, si es una cirugía limpia, una limpia contaminada, si vamos a colocar, por ejemplo, un material protésico. Acuérdense que hoy por hoy todas las hernias se operan colocando una malla de polipropileno. Por lo tanto, al colocar un cuerpo extraño, sí debemos realizar cierta profilaxis antibiótica. ¿Y cuándo debemos realizarlo? Media hora, 1 hora antes de la cirugía, para que haya una adecuada concentración del antibiótico cuando hacemos la incisión. Y la profilaxis antitrombótica, sobre todo en cirugías mayores, cirugías abdominales, cirugías oncológicas, traumatológicas, que el paciente va a tratar, son cirugías prolongadas y que va a estar de alguna forma inmovilizado. Esto puede llegar a hacerse de una dosis preoperatoria y un par de dosis postoperatoria, hasta 28 días de postoperatorio, de acuerdo a la magnitud de la cirugía. Esto se hace con heparina de bajo peso molecular. Y acá algo que nos vino a cambiar bastante de lo que estábamos hablando, que es el protocolo ERAS, que es
un protocolo que se creó para una recuperación más rápida del paciente en el postoperatorio. Siempre que nosotros planteamos un ayuno de por lo menos 8 horas, el protocolo era que nos plantea que 3 horas antes el paciente tiene que tomar un jugo de naranja, por ejemplo, para tener una recuperación más rápida del hilio paralítico postoperatorio. ¿Y en qué consiste esto? En el preoperatorio tenemos que tener un adecuado asesoramiento preadmisión, una adecuada carga de líquidos y carbohidratos, lo que teníamos antes, evitar los ayunos prolongados, evitar preparación intestinal. La preparación intestinal la usamos principalmente cuando vamos a operar a un paciente de un colon o un recto, que al paciente se le da una purga realmente muy potente, que es, hay distintas purgas con polietilenglicol, con picosulfato, con sulfato mono y disódico, que realmente al paciente lo deshidratan, alteran toda la flora intestinal, y bueno, y por eso el protocolo ERAS trata de evitar cuando sea necesario la preparación, cuando se pueda, la preparación intestinal. Utilizar profilaxis antimicrobiana, tromboprofilaxis, y no usar premedicación anestésica. En el intraoperatorio, esto es fundamental, tener un adecuado control y compromiso del anestesiólogo y del clínico que va a ver el paciente, porque si no, esto es muy difícil de llevar a cabo. Tiene que usar anestésicos de acción corta, siempre que se pueda, analgesia y anestesia epidural, no utilizar drenajes, evitar sobrecarga hídrica y mantener normotermia. Y en el posoperatorio, también, lógicamente, tener la analgesia epidural, no colocar sondas nasogástricas, que a los cirujanos nos encanta, evitamos la sobrecarga hídrica, retirar de forma temprana los catéter, comenzar con la alimentación enteral de forma temprana, evitar el uso de analgésicos opioides si es necesario usar AINES, y lógicamente la movilización temprana. Esto es fundamental. Y en el postoperatorio, ¿qué es lo que indicamos nosotros a los pacientes? Primero, indicamos el control de los signos vitales por turno, que es fundamental para que la enfermera sepa que cada determinado tiempo tenga que controlar al paciente. Hidratamos al paciente, supongamos que no le podemos dar nada por boca, lo hidratamos con suero. ¿Cómo piensan que hidratamos al paciente? ¿O cuál es? Por vía parenteral. Perfecto. ¿Cuánto? Eso no depende del paciente y del estado de hidratación del mismo. Supone una cirugía programada en un paciente que operaste de, no sé, una colecistectomía que el paciente va a tener o va a tomar líquidos a la tarde o a lo mejor no. ¿Cómo le hidratarías? Que pueda tomar líquidos por sí mismo. Perfecto, pero ya le tenés que, vos no sabés, apenas terminar la cirugía, si la paciente va a tener vómito, no va a tener vómito, si va a tener intolerancia oral. ¿Cómo le hidratás? ¿Con qué le hidratás? ¿Cuánto le hidratás? Un suero fisiológico, 500 mililitros, goteo lento. ¿Y te parece que 500 mililitros le va a alcanzar para algo? No, pero voy viendo los egresos, voy viendo con cuánto orina el paciente, de ahí le agrego más para no sobrehidratarlo. Pienso, no sé, estoy pensando eso. Y yo te diría alrededor de 2000 mililitros más o menos, porque serían más o menos los requerimientos para un día en un paciente que va a estar totalmente sin ingesta. Santiago,
¿Cuánto pesás vos? Y alrededor de 70 kilogramos más o menos. Perfecto. Entonces, ¿vos cuánto necesitarías por día? De 2.000 a 3.000. Y para ser un poco más científico, ahí tiene una diferencia del 50%. 30 a 35 mililitros por kilo. De 35 a 40 mililitros kilo día. Es lo que necesitarías. O sea que para un paciente de 50 kilos, no lo multipliquemos por 35, que es difícil, lo multiplicamos por 4, vas a necesitar 2.000. Para vos, vas a necesitar casi 2.800, 3.000 mililitros día. Yo peso 90 kilos, voy a necesitar un poco más. ¿Entienden más o menos? Lo ideal es ir calculándolo de acuerdo al peso del paciente. ¿Y qué le reponemos al paciente? Hay muchísimas formas de hidratar al paciente, pero ¿qué le reponemos al paciente? En un paciente que está sin fiebre, sin vómitos, bien. Los electrolitos. Perfecto. ¿Cuánto, Milagros? No sé. ¿Cuál es Profe. el requerimiento? Sí. Perdón, ¿podrías decir bien la fórmula de hidratación que no la llegué a anotar? 35 a 40 mililitros kilo día. Ok. Gracias. Lucía, ¿cuáles son los requerimientos diarios de sodio de un paciente? Un paciente promedio. De 100 a 400. 30. Son de 60 a 80 mil equivalentes de sodio por día. Por lo tanto, ¿cuántos frascos de solución fisiológica le tenemos que pasar al paciente? ¿Qué ¿No pregunta? son al 9%? ¿No viene al 9% el suero? Exactamente. Por lo ¿Y tanto, cómo sería la cuenta? No la entiendo. Porque, ¿qué problema esa? sí. A ver, Moira, te lo digo más fácil. Si el nombre de la solución de cloruro de sodio se llama solución fisiológica. Teóricamente, Que ya, o sea, ya cumple con las necesidades fisiológicas del paciente. por lo tanto, ¿cuántos miliequivalentes tendría que tener? De 60 a 80 ¿Por litro o por medio litro? por medio litro, que es la presentación del suero. Porque el porcentaje es el mismo. Exactamente, tiene 145 a 155 miliequivalentes por litro. O sea que teóricamente en un paciente normal, sin complicaciones, con un solo frasco de solución fisiológica alcanzaría. De la misma, y el resto se lo pasamos en dextrosa al 5%. ¿Cuál es otro esquema que se utiliza? Perdón porque me quedé con entonces no tengo que sacar ninguna cuenta porque ya el suero ya tiene todos los requerimientos. Con un frasco no, tenés el requerimiento de sodio. Claro, sí. ¿Entendés? Pero muchas veces también lo que se plantea es hacer un frasco de solución fisiológica y 2 de dextrosa al 5%. Son distintas formas de alternado. Perfecto, ahora sí entendí. Gracias, Doc. ¿Y cómo hacemos para indicarle a la enfermera que le vamos a pasar X cantidad de suero por día? Si tenemos una bomba infusora, fantástico. Pero a lo mejor lo único que tiene la enfermera es la chapita y que tiene que pasarlo. Tiene que pasar a lo mejor 3 litros en 24 horas.
¿Cómo hacemos para indicarle eso a la enfermera? Le decimos que coloque cada suero a goteo lento y que vaya viendo. Yo te sugeriría que seas un poquito más específica para las indicaciones. Normalmente hay una fórmula. Pero el goteo, la fórmula del goteo, o sea, el exactamente. macro y el microgoteo. Exactamente. Yo multiplico la cantidad de mililitros por una cosa. No. Lo que multiplicás es la cantidad de frascos por 7. Vos sabés que tiene cada frasco medio litro. Si vos, lo único que tenés que saber es la tabla del 7. Si vos al paciente le vas a reponer 2,5 litros, son 5 frascos, 5 por 7, 35. Le indicás a pasar a 35 gotas por minuto. 6 frascos, 3 litros a 42 gotas por minuto. ¿Entienden ahí? Y sí, ¿puede repetir la fórmula al principio? Cantidad de frascos por 7. Eso te da la cantidad de gotas por minuto que tiene que pasar para que pase todo esto en 24 horas. O sea, la cantidad de frascos que vos le vas a pasar por día lo tenés que multiplicar por 7. Exactamente. Y si lo vas a hacer por microgoteo, por 21. Y la reposición de potasio, que a lo mejor la necesitas si el paciente va a tener una hidratación o va a estar nada por boca de varios días, los vas a hacer cuando el paciente empiece a orinar. Sobre todo para que no tenga una falla renal aguda. Y la necesidad son de 40 a 60 mil equivalentes por día. Esto sí, nunca se hacen de forma en bolo, sino se hacen en forma lenta, dividido en cada uno de los frascos. La analgesia la podemos hacer con AINES y eventualmente con derivados opioides, llámese tramadol o nabulfina. Los antibióticos, ya lo habíamos hablado, tanto sea profilaxis o tratamiento antibiótico, de acuerdo al tipo de cirugía que vamos a utilizar. También, cada vez es más importante plantear la profilaxis antitrombótica tanto preoperatorio, de 8 o 10 horas antes, y en el postoperatorio. Ahora vienen lo que se llama la contención abdominal, llámese esto sea con la colocación o no de una faja. ¿Ustedes en qué paciente le indicarían con la colocación de una faja? Hernia. ¿Por qué razón? En aquellos operados de la zona abdominal. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para qué te sirve la faja? Por la distensión de los músculos de la pared abdominal para contener eso. Si hay una gran incisión. A ver. Para que no se abran los puntos. A ver. ¿Ustedes piensan de que una fajita de tela puede contener un esfuerzo, un aumento de presión interabdominal como puede llegar a ser un vómito? ¿Les parece? No. Normalmente las fajas para lo único que sirven cuando hay grandes eventraciones o en algunas hernias donde hay mucho decolamiento de tejido celular en el plano peraponeurótico para evitar seroma. Pero sí, lo que la faja produce es una mayor seguridad al paciente para que se pueda mover tranquilamente. Lógicamente, hay fajas especiales en caso de visceraciones que se colocan, que se llaman Montgomery, que es otra cosa, pero normalmente la colocación de una faja no sirve para nada y hasta le podría llegar a decir que puede llegar a ser perjudicial porque no permite un adecuado movimiento de la base diafragmática y puede aumentar el riesgo que el paciente haga telectasias y posterior neumonía. Por eso, las fajas no sirven mucho
pero se indican solamente para mayor tranquilidad del paciente. ¿Y cuándo comenzamos la alimentación? Va a depender mucho del tipo de cirugía. No es lo mismo hacer una gastrectomía, que el paciente va a estar varios días con un hilio, que en un paciente que operamos una colecistectomía laparoscópica, que cuando el paciente está despierto ya podemos comenzar con algún tipo de líquidos. Normalmente a los 3... Perdón un segundito. Gaby, por favor. Justo hablaron por teléfono, perdón. Listo, Lidia, Fernando está en bueno, y perdonen que justo hablaron por teléfono a casa. La alimentación comenzamos siempre y cuando podamos, lo antes posible. Siempre con líquido, y vamos subiendo la alimentación, vamos progresando la alimentación de acuerdo a la tolerancia del paciente. Bueno, listo. Bueno, ¿qué les parece? Una cosa, aparece que hay tiempo restante de 5 minutos. Después de esos 5 minutos hay que volvernos a conectar el mismo link de vuelta. Exactamente, sí. Buenísimo. Bueno, ¿qué dudas tienen de la charla? Profe, me queda una duda respecto a si se pide o no un examen de orina completo. Sí. Porque de rutina en sí no se pide, pero por ejemplo, si al paciente se le fuera a someter a algún tipo de operación a nivel del tracto urinario, ¿no se debería pedir un examen de orina para descartar bacteriuria asintomática? ¿Y a vos qué te parecería? Son todas cosas de empleo selectivo, no de empleo rutinario. Si el paciente lo vas a operar de una patología prostática, lógicamente se lo vas a pedir. De una hernia no se lo vas a pedir. Bien, ahí, gracias. ¿me entendés? Hay cosas que son de empleo selectivo, lo mismo como habíamos hablado. Si vos ves te llega un paciente ictérico, le vas a pedir sí o sí coagulación, porque puede tener alteraciones en su coagulación, puede tener alteraciones. Querés saber cómo tiene las transaminasas, cómo tiene su bilirrubina, cómo tiene su gamma GT, su fosfatasa alcalina. Les va a pedir otro tipo de batería. Hablamos de la parte rutinaria y de las cirugías más comunes. ¿Alguna otra duda? Si por ejemplo el paciente está tomando medicación preoperatorio, sí. Se evalúa también cuál puede ser la relación con la anestesia, ¿no? Y por ejemplo, si el paciente está tomando aspirina, está tomando anticoagulantes, clopidogrel, todo eso, también en la consulta preanestésica se va a suspender, o siempre y cuando lo autorice su cardiólogo, y ahí vas a plantear qué tipo de anestesia vas a hacer. Perfecto. Lógicamente, un paciente que hizo un infarto hace un mes tiene que operarse de una hernia. Lo aconsejable, o le colocaron 2 stents, es esperar por lo menos 6 meses para poder plantear una cirugía. Sí, yo te iba a consultar de la profilaxis antitrombótica. Esto no es, eso no es de rutina, eso es, o sí es de rutina. Depende de la cirugía. En una cirugía mayor es rutinaria. Paciente obeso es rutinario. Un paciente con una fractura de caderas es rutinario. Ok, gracias. Una hemorroide no se hace profilaxis. Una hernia no se hace profilaxis.
Hay esquemas para cada cirugía, ¿no? Sí, sí, están todos los esquemas, hay esquemas de pacientes que necesitan 7 días, 14 días, 28 días, eso está todo escrito en la profilaxia antitrombótica. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda?